Bernadette, cansada de los constantes abusos de su padrastro, decide de una vez por todas terminar con la rutina de peleas, maltratos y gritos a los que el sujeto somete a su madre y a sus hermanos. Han intentado hablar de todas las formas posibles con él, han ido a terapia juntos e incluso han vivido separaciones cortas, pero su padrastro siempre retorna a casa, acogido por su madre enamorada, ciega ante todas sus afrentas, perdonándolo ante cualquier atropello e incluso atendiéndolo a todos sus caprichos sin rechistar, pues continúa embelesada por él. Desde el primer momento, Bernadette escribe en su diario personal el plan para deshacerse de su padrastro, antes que una retorcida estratagema para vengarse de un adulto mayor. Se trata de una verdadera y desgarradora confesión de escape, de cómo su padrastro ha abusado íntimamente de ella en numerosas ocasiones, así también de algunos de sus hermanos. Cierra su cuaderno de diario y se dirige decidida hacia su madre, en quien confía totalmente desde pequeña, a quien entre lágrimas y nerviosismo le cuenta cómo ha sido sometida por su padrastro en varias ocasiones, con su voz rasgada, confiando encontrar en su ser querido el apoyo y la fortaleza necesaria para salir de su dolor. Su madre reacciona ofendida, la llama mentirosa y la acusa de chismosa, entrando en un ataque de rabia y desesperación espontáneo, producto de unos extraños celos emergentes hacia su propia hija. Le advierte que, si le menciona el tema a alguien en la familia o a los cercanos, la iba a echar de casa, a desheredar y a negarla como hija. De ser necesario, si la situación empaña a la familia, la mataría porque no toleraría una mentira como esa, desesperada por el amor de su nuevo esposo. Bernadette Walker es una adolescente inglesa carismática y jovial. Le gusta el rock and roll, las redes sociales y cambiar el color de su cabello esporádicamente, pintándolo de tonos claros y brillantes. Es estudiante de fotografía en penúltimo año, destacándose por sus sesiones y capturas excepcionales de paisajes en blanco y negro. Sus amigos la describen como una chica creativa, tímida y simpática. Vivía con su madre y su padrastro junto a 8 hermanos. Con ellos llevaba una relación normal. Anthony Walker, su hermano mayor, era también su mejor amigo, a quien contaba sus pensamientos y secretos. Juntos soñaban viajar por el mundo algún día, conociendo lugares fantásticos y paisajes épicos para registrar con su lente camarógrafo. Deseaban llegar un día a los Estados Unidos para recorrer sus calles, registrar monumentos como la Estatua de la Libertad o los grandes edificios y suburbios de la gran ciudad de Nueva York. Scott Walker y Sarah Walker rompieron con su relación en el 2018, pero el padrastro seguía viviendo en la misma casa, debido a que según él no disponía de ningún otro lugar ni de los recursos para marcharse. La relación familiar se empezó a tornar difícil, complicando la comunicación entre todos, haciendo más frecuentes las peleas por los gastos y asuntos personales. La casa se llenó de problemas y el ambiente confluyó en un infierno. Todos los hermanos de Bernadette en la familia Walker declararon que Scott era demasiado duro con ellos, gritándolos, golpeándolos, abusando de ellos económicamente e incluso íntimamente. La joven contó a su madre todo el abuso del que fue sometida durante años, teniendo como prueba una cámara oculta en el baño personal de la casa de la familia. Sarah Walker no creyó una sola palabra a su hija, por lo que Bernadette fue enviada a vivir con sus abuelos mientras se solucionaba el problema de las graves acusaciones hacia su padrastro. Sin embargo, nunca más volvería a ser vista por nadie luego de denunciar que en su familia había un agresor y de ser llevada donde unos abuelos que nunca la recibieron en su casa.
El 18 de julio al anochecer en casa de sus abuelos, Scott Walker, denunciado por la adolescente y padrastro de la misma, fue a llevarla personalmente a casa de los abuelos, a pesar de ser el presunto agresor, según las denuncias de Bernadette. Al parecer, luego de una discusión con el sujeto, el tipo se fue caminando a casa, pero nunca llegó. Luego de 3 días desaparecida de sus familiares y amigos cercanos, la familia denunció formalmente su desaparición a las autoridades inglesas. El 21 de julio del 2020, la policía recibió una llamada de Sarah Walker, madre biológica de Bernadette, denunciando que su hija de 17 años estaba desaparecida, vista por última vez cuando su padrastro la llevaba a casa de sus abuelos. En el trayecto discutieron y el padrastro quiso armarse un cuchillo, por lo que estacionó el auto para sacar la picadura de tabaco, enrollar un cigarrillo y fumar. La chica también bajó del coche, pero desapareció supuestamente mientras Scott fumaba, con aparente rumbo a casa de sus abuelos. Sarah Walker, madre de Bernadette, también contó a la policía las declaraciones privadas que su hija le confesó, no a modo de denuncia formal, pero sí para llevar un precedente ante los abusos que su hija le había revelado, manifestando creer que todo se trataba de una mentira por parte de la joven, quien había desarrollado una actitud revoltosa en las últimas semanas. Sarah dijo no haber denunciado en días anteriores porque recibió mensajes de texto de su hija donde decía que se quedaría en casa de su exnovio unos días para calmarse del problema con su padrastro. La mujer enseñó los mensajes a las autoridades como prueba de sus declaraciones. El 20 de julio no volvió a responder ningún mensaje. Anthony Walker, el hermano más cercano a Bernadette, habló directamente con el exnovio de la joven para corroborar esta versión, pero el joven manifestó no verla desde hace semanas, pues su relación había terminado contundentemente y no había ningún chance posible para volver a estar juntos. La prensa, en colaboración de la familia y la policía, pidieron a los medios de comunicación enseñar el rostro y las características de Bernadette. También imprimieron miles de carteles y afiches que distribuyeron en las principales ciudades inglesas. En Facebook, su padrastro y su madre publicaron mensajes de preocupación, solicitando ayuda a las personas que tuvieran algo de información, grabando sus rostros tristes con lágrimas y lamentos ante la pérdida de su familiar. En septiembre del 2020, la policía sospechó el posible asesinato de Bernadette, por lo que se dio la investigación al equipo de homicidios de la policía inglesa, quienes se encargaron del caso, señalando rápidamente al padrastro, Scott Walker, como principal sospechoso. El historial policíaco del señor Walker estaba completamente plagado de reseñas por acoso, abusos íntimos y agresiones personales, lo que rápidamente llevó a su arresto. Además, fue la última persona que la vio a la víctima viva, según sus propias declaraciones. En la investigación, el padrastro dio demasiados titubeos sobre el lugar exacto en carretera donde estacionó y discutió con su hijastra, dando versiones erradas de los hechos. En algunas versiones fumaba un cigarrillo, en otras no. En sus historias parqueó en lugares diferentes conforme la volvían a contar, en momentos incoherentes con sus declaraciones iniciales. Tras el allanamiento al domicilio de la familia Walker, fue localizado un diario personal en la habitación de Bernadette con detalles escabrosos y determinantes para la investigación. Inscrito entre sus páginas de cuaderno estaba el episodio narrado en primera persona, donde escribiría con tristeza cómo era llamada mentirosa por su propia madre luego de revelarle la noticia de sus sometimientos, escribiendo explícitamente cómo la señora Sarah Walker la amenazó de muerte si llegaba a contar a la policía,
o algún amigo cercano. Si la supuesta columna de que su padrastro abusaba íntimamente de ella salía a la luz, destruyendo por completo a la familia. Alrededor de la página, escrita a puño y letra, habían dibujos tristes de decepción, dando al diario secreto un macabro tinte de soledad. Al final, la adolescente proclamaba querer escapar pronto, irse muy lejos de su familia, perdiendo contacto absoluto con ellos, ya que no se sentía parte de ese hogar maltratado. Me iré de casa y los bloquearé de mi vida, cita el pie de página. El mismo día de la desaparición de la joven, Scott Walker llamó a su ex esposa durante 9 minutos antes de apagar su celular. Entre el 18 y el 20 de julio, la pareja Walker viajó a un garaje propiedad de la familia, de donde enviaron más mensajes de texto desde el teléfono de su hija, haciéndose pasar por ella, declarando a sus amigos cercanos una próxima fuga para eliminar sospechas sobre su desaparición. Los investigadores encontraron en el garaje de la familia la mochila que Bernadette llevaba el día de la desaparición. El 14 de septiembre, Sara, de 38 años, fue condenada a 6 años de cárcel por pervertir la investigación, dando información falsa, tratando de encubrir a su ex esposo e interviniendo las redes sociales de su propia hija. Los mensajes enseñados a las autoridades y otros enviados a amigos y familiares de Bernadette momentos antes de su desaparición resultaron ser todos falsos, pues fue Sara quien los escribió, haciéndose pasar por su hija, buscando ganar tiempo mientras desaparecían el cuerpo. Scott Walker, de 51 años, fue condenado a cadena perpetua con un mínimo de 32 años por pervertir el curso de la investigación y por el asesinato de Bernadette Walker. La defensa de los acusados declaró que no había cuerpo, por lo que no se podía culpar a los implicados. Sarah Walker admitiría públicamente sus delitos para reducir la pena, confesando haber participado en la desaparición de su hija y en la interferencia de la investigación con información falsa en redes sociales. Cumple una pena de 6 años. El cuerpo de Bernadette nunca fue encontrado hasta la fecha. Su hermano Anthony Walker aún mantiene las esperanzas de volverla a ver algún día, esperando solo se haya marchado lejos. Es otro mal día en la secundaria. Nuevamente algunos estudiantes abusivos, escondidos en el pupitre de atrás, someten al pobre James Fairweather al salir de clases, haciéndolo tropezar por las escaleras y bajando sus pantalones en público. Es un infierno soportar una rutina tan tensa, solo por el estigma de verse diferente en el espejo. Sus prominentes orejas son el calvario principal de sus burlas. También su leve retraso cognitivo, que lo hace pensar demasiado, pues años después sería diagnosticado formalmente con autismo y rasgos de psicosis. Aún así, esto no era impedimento para ser sometido a diario con burlas, humillaciones y palizas, a las que era sumiso de sus rasgos pronunciados. Salió rumbo a casa luego de reprobar otra materia. Es imposible concentrarse y mantenerse a la defensiva todo el tiempo. Ahora todos se burlarán también por las malas calificaciones. El bullying que incrementaría. Quizás por todo ese estrés cruzó la calle equivocada camino a su barrio, justo por el callejón más peligroso de la zona. Allí es abordado por una pandilla local que lo golpea, lo corta y lo amenazan hasta robarle sus pertenencias de valor. El arma con la que lo intimidan y lo hacen sangrar es un cuchillo filoso con el borde de madera que brilla a la luz reflejada, cristalizando su propia sangre, marcando una señal de por vida, una revelación. Fue tras ese crimen al que se vio sometido cuando adoptaría como arma favorita el cuchillo de cocina, inspirado en el miedo que este objeto plano provocó en él, marcando para siempre un traumático e inspirador suceso, pues a pesar de haber perdido todas sus pertenencias, había encontrado su arma personal como homicida.
James Fairweather nació el 5 de agosto de 1998 en Colchester, Essex, Inglaterra. Tiene una infancia común y alegre. Es descrito por su madre como un niño amable y simpático, caracterizado por sus buenas calificaciones y excelentes modales. Sin embargo, esto es lo normal para un niño pequeño hasta los 5 años. Su personalidad cambiaría con el paso del tiempo y su inmersión en la secundaria, donde empezó a ser víctima de bullying escolar, siendo humillado por sus características físicas y su leve retraso cognitivo. Con el paso del tiempo, las bromas e insultos se hicieron más intensas y repetidas, por lo que se volvió un preadolescente introvertido y tímido, de pocos amigos en la escuela y el barrio, que rara vez salía de su casa, procurando marginarse del todo. Era adicto en secreto del sadomasoquismo fuerte, simulacros de abusos o incluso también aberraciones íntimas, también de la violencia gráfica, los crímenes explícitos, asesinatos y vidas de los asesinos en serie. Así lo demostró el historial de su computadora luego de ser confiscada por las autoridades luego de su captura. Tras la muerte de su querida abuela, uno de sus familiares más cercanos, la actitud de James se volvió mucho más depresiva y aislada, frecuentando el material obsceno con mucha más frecuencia, evadiendo clases y desarrollando una obsesión por la vida de asesinos seriales famosos, estudiando sus casos una y otra vez. Su prontuario criminal iniciaría poco después de la muerte de su abuela a los 15 años en enero del 2014, cuando enmascarado con un pasamontañas y un largo cuchillo de cocina con la empuñadura de madera, asaltó una tienda local llevándose algunos cigarrillos y golosinas, tratando de imitar a sus peligrosos ídolos criminales. Fue arrestado por las autoridades y al poco tiempo después enviado nuevamente a las calles, indultado por sus rasgos físicos y leve retraso mental. La condena tras su primer delito fue leve debido a sus características psicomotrices, lo que conmovió al jurado y a sus captores. Se limitó a 1 año bajo supervisión de sus padres en su propia casa, donde su familia sería su vigía. El 29 de marzo del 2014, James Jim Hadfield, un hombre de 33 años de edad y padre de 4 hijos, recibió más de 100 puñaladas mientras descansaba en el banco de un parque al anochecer, luego de tomar algunas copas en su bar local favorito. James Hadfield se recuperaba de un accidente que le dejó secuelas terribles a nivel cerebral, por lo que sufría de pérdida de memoria espontánea, llegando incluso a olvidar la existencia de sus propios hijos en un par de ocasiones. El día de su muerte, dormía en el parque luego de caminar mareado por los tragos. Allí fue abordado por James Fairweather, el asesino más joven de Inglaterra, quien lo descosió a puñaladas, luego de perforar uno de sus ojos mientras dormía. Un cobarde y sangriento crimen al aire libre. Hadfield fue elegido víctima aleatoria, culpable solamente de haberse encontrado incauto en el camino de James Fairweather. Luego escapa sin dejar rastro alguno, ni evidencia, ni testigos que lo delataran. El 17 de junio, Nahid Al-Manea, una estudiante saudí de 31 años, camina sola por primera vez a través de la ruta ecológica de un parque rural cerca de la Universidad de Essex, de donde es estudiante. Suele recorrer a diario por allí en compañía de su hermana sin problemas, salvo por ese día en donde por alguna eventualidad ella no puede acompañarla en su rumbo a través del parque. Nahid es atacada por la espalda por un sujeto extraño que la arroja al suelo, tirando sus lentes a un lado, dejándola aún más vulnerable a su atacante. Una vez sometida en el piso, James Fairweather le propicia más de 30 puñaladas, entre ellas
varias al rostro, destrozando uno de sus ojos con particular sevicia, exactamente igual que cuando lo hizo con su anterior víctima cuando dormía. Rápidamente escapa de la escena del crimen sin dejar rastro alguno de su asesinato. La estudiante de 31 años muere de manera brutal, lo que genera un conflicto en la opinión pública, acusando el asesinato de ser un crimen racial, un crimen de odio, por lo que células de diferentes partes criminales árabes amenazan la tranquilidad de las calles inglesas con amenazas de venganza por la saudí asesinada impunemente. Las pocas evidencias halladas por la policía despliegan una gran cantidad de investigaciones que no esclarecen por no haber suficientes pruebas. Debido al azar en la elección de sus víctimas, las cuales no tenían ninguna conexión directa con el asesino, hay una coincidencia en la forma de matar, en el arma homicida como el cuchillo de cocina y en las cuencas de los ojos perforados en los dos cuerpos en común, como macabra marca personal del asesino. La policía desplegó una investigación compleja en toda la ciudad, con más de 900 entrevistas a posibles asesinos o criminales involucrados en crímenes violentos o asaltos donde el cuchillo haya sido el arma relevante. Incluso James Fairweather fue entrevistado por su incidente a los 15 años, pero su propia madre le brindó su coartada perfecta, manifestando que el joven siempre estuvo bajo supervisión de sus padres, encerrado en su habitación como dictó el jurado, sin saber que en ambos homicidios el joven escapó por la ventana, burlando sus reglas para volver a tiempo y esconder las manchas de sangre. Un testigo anónimo habla de un extraño sujeto encapuchado que lleva consigo una chaqueta de diseñador italiana salir de una de las escenas del crimen, lo que sería una pista determinante, ya que el asesino adoptaría esta prenda como parte de su identidad homicida, imitando a los asesinos seriales que veía por internet. 150.000 horas de video entre las cámaras de ambos parques, escenarios de crimen, no lograron determinar nada en absoluto, lo que hacía el caso cada vez más complejo, debido principalmente a que nada tenían que ver las víctimas con el victimario. El 27 de mayo del 2015, luego de mucho tiempo de inactividad, James Fairweather decide dejar de esconderse. Esa tarde se propone a reactivar sus crímenes escapando de casa, buscando otro parque local y otra víctima al azar, cuando fue sorprendido por un paseador de perros que notó sospechosas sus actitudes antes de pretender matar, viendo cómo lucía un par de guantes de caucho, una capucha negra y un cuchillo con el borde de madera, además de la determinante chaqueta de diseñador italiana que, según los medios, siempre portaba el homicida en serie. La mujer llamó a la policía mientras se retiraba con sus perros. La policía lo capturó inmediatamente antes de que volviera a matar. Con ojos de maldad y de frustración por su asesinato inconcluso, un oficial, tras su arresto, encontró el enorme cuchillo de cocina con el borde de madera. El joven confesó con lujo de detalle sus dos homicidios, a pesar de que no había pruebas todavía que directamente lo involucraran a ambos crímenes. Aún así, tenían una confesión. Dijo que escuchaba voces en su cabeza que lo obligaban a matar, indicando por azar quién sería su próxima víctima, riendo incluso mientras apuñalaba a sus inocentes. En su habitación se encontraron varias armas cortopunzantes como cuchillos, hachas y machetes, además de una colección de cine para adultos violento y videos explícitos de asesinatos y cine de terror. Las búsquedas recientes de su computadora dirigían a asesinos seriales en específico, como si hubiese estudiado sus casos meticulosamente con detalle, antes de salir a matar por mano propia, lo que puso en duda su realidad con respecto a la salud mental.
Sin embargo, tras el juicio, James Fairweather fue analizado por varios psicólogos y psiquiatras, quienes determinaron que sufría de psicosis y autismo durante toda su vida. Su abogado defensor en abril del 2016 declaró en el juicio que su cliente era inimputable, no solo por ser menor de edad, sino también por sufrir de psicosis y autismo, clínicamente comprobado. Sin embargo, la fiscalía pudo demostrar cómo los asesinatos tenían un proceder metódico, lo que demostraba gran capacidad racional en el individuo, quien en 2 ocasiones pudo salir de la escena del crimen sin dejar ningún rastro, lo que sería muy complejo para alguien si se tratara de un enfermo mental. Fue declarado a cadena perpetua por doble homicidio, con un mínimo de 27 años de cárcel por sus actos. Greenford es una región de Londres que ha gozado siempre de mucha tranquilidad y calma. Sus calles parecen estar bañadas por un hálito de paz imperturbable que durante muchos años no se había roto en ningún momento. Las personas que transitaban por sus calles tenían la certeza de que nada malo les sucedería. En el pequeño municipio, la mayoría de personas se conocían las unas con otras, y había también cierto aire de camaradería. En casi cada esquina te encontrabas con un rostro conocido. Quienes llevaban viviendo algún tiempo en el municipio de Greenford sabían bien que el rostro con el que más comúnmente se encontrarían era el del anciano Thomas Halloran. Este buen hombre de avanzada edad y de rostro alegre se movilizaba siempre por las calles del municipio en su pequeño scooter de movilidad e interpretaba canciones. Recogía dinero para obras de caridad y siempre le sacaba una sonrisa a cualquier persona con la que se cruzara. Si algo había seguro en Greenford es que te encontrarías con el viejo Thomas y que tu día recibiría una dosis de pequeña alegría. El día 16 de agosto muchos transeúntes ya habían visto a Thomas de tan buen humor como siempre. Lo que no esperaban y muchos menos creían es que en muchos de los casos serían la última vez que verían al anciano con vida. El 16 de agosto de 2022 la gente transitaba como de costumbre por las calles de Greenford. No esperaban que nada fuera de lo común sucediera aquel día. Eran cerca de las 4 de la tarde, las calles estaban embargadas de su acostumbrada algarabía y no había demasiados transeúntes. Una de las personas que caminaba por la calle vio que a lo lejos se movilizaba Thomas en su scooter de movilidad. Aquella persona se quedó esperando durante un rato a que el viejo llegara hasta donde él estaba parado para saludarlo, pero a medida que el anciano se fue acercando, su rostro se fue mostrando de manera totalmente distinta. En lugar de su siempre afable y ligera sonrisa, había en su lugar un gesto constreñido, desencajado y que era difícil de ver en Thomas. Cuando el anciano estuvo lo suficientemente cerca de la persona que se encontraba allí parada, en una de las calles, este último se paró con detenimiento a observar al anciano, y lo que vio lo dejó totalmente sin respiración. El anciano sangraba abundantemente a la altura de la garganta y el pecho, y como podía pedía socorro con una voz más apagada que de costumbre. Inmediatamente aquella calle se llenó de gente ante los gritos de las personas que pedían auxilio, intentando que alguien viniera para ayudar a Thomas. La comunidad rápidamente pidió una ambulancia y durante largos minutos presenciaron cómo el anciano tirado en la mitad de la calle empezaba a desfallecer. Quien antes había alegrado la vida en las calles de ese municipio al oeste de Londres, se encontraba ahí mismo tirado en medio de la acera, a punto de perder la conciencia, y nadie sabía muy bien
¿Qué era lo que había sucedido? El tumulto de personas que se había reunido alrededor de Thomas se unió en una larga oración en la que le pedían al Dios de su propio credo que mantuviera con vida a aquel amable anciano y que lo protegiera. Sin embargo, ni los primeros auxilios ni las plegarias de quienes lo conocían fueron suficientes para mantener al anciano con vida, que luego de pocos minutos finalmente murió en medio de las mismas calles que tantas veces lo había visto sonreír y entonar hermosas canciones que no dejaban indiferentes a las personas con las que se cruzaba. El sentimiento de todas las personas que había presenciado la escena era unánime. ¿Quién había sido capaz de cometer un crimen tan atroz en contra de una persona que siempre había sido tan sencillo y tan amable? La línea de emergencias de la policía recibió aquel mismo día la llamada en la que alertaban que un hombre de 87 años había sido asesinado por múltiples heridas realizadas con cuchillo. Inmediatamente se movilizaron hasta el lugar en el que habían ocurrido los hechos varias patrullas, y los oficiales encargados empezaron a preguntar a los transeúntes si alguien había visto qué era lo que había sucedido o si habían visto a alguien sospechoso. De todas las personas que se encontraban en el lugar de los hechos, todas dijeron que no habían visto cómo había sucedido. Dijeron que vieron cómo el señor Thomas se movilizaba en su pequeño scooter y que había empezado a pedir ayuda. Algunas personas dijeron que habían observado a un hombre que corría de manera sospechosa y que nunca lo había visto por aquel sector. Apoyados en las diferentes personas que habían logrado avistar al hombre que se comportaba de manera extraña, la policía logró hacer un retrato hablado del sospechoso en cuestión. Se trataba de un hombre moreno, de mediana edad, entre los 35 y 45 años de edad, con nariz aguileña y de aproximadamente 1,80 m de altura. Tenía barba no muy larga y también calvicie parcial con entradas prominentes. El hombre vestía camiseta negra y unos shorts de tipo jean. Gracias a esta descripción de algunos testigos, la policía pudo acceder a las cámaras de seguridad de la zona y pronto encontraron fotogramas en lo que se veía un hombre que casaba de manera perfecta con la descripción que habían realizado los testigos. Era cuestión de tiempo para que la policía ubicara al hombre, y así terminó siendo. Luego de un par de días, la policía finalmente encontró al principal sospechoso del asesinato de Thomas Halloran. Se trataba de un hombre de 44 años de edad, llamado Lee Bayer, que una vez capturado fue llevado de manera inmediatamente a un juzgado. El hombre se limitó simple y sencillamente a confirmar su nombre, su edad y para confirmar que no tenía domicilio alguno. El hombre no negó ni afirmó haber cometido el crimen, y su juicio todavía sigue abierto, esperando que se encuentren pruebas suficientes para inculparlo. Las hipótesis de las autoridades se centran en que muy probablemente el crimen se cometió en medio de un intento de robo, ya que por aquella época Thomas se encontraba recolectando dinero para contribuir a la causa de Ucrania. Se cree que el hombre vio al anciano como un blanco fácil e intentó abordarlo, sin contar con que el anciano trataría de protegerse, haciendo que finalmente Bayer le propinara varias puñaladas. Un dato revelador en la investigación fue que en el momento en el que el hombre fue capturado, este tenía en su poder un enorme cuchillo. Toda la comunidad de Greenford rindió homenaje a la vida de Thomas Halloran, un hombre originario de Irlanda que llegó a Londres en compañía de varios de sus hermanos cuando tan solo tenía 17 años de edad. Su infancia había sido difícil, ya que en casa había faltado siempre el dinero, pero pese a todo, sus padres le habían inculcado siempre el amor a la música, amor que fue creciendo y creciendo a lo largo de los años, haciendo que el hombre se mantuviera como músico callejero después de su jubilación.
Toda la comunidad irlandesa de Greenford y todas las personas que lo conocían y que se encontraban con él a diario rindieron un enorme homenaje a su vida, en donde se tocaron varias de las canciones que el hombre solía interpretar. Todas las personas, sin excepción, lo recuerdan como un hombre gentil, muy alegre y sobre todo, como un excelente músico. Thomas nunca tuvo hijos, pero para sus hermanas y sobrinos, el impacto de su muerte fue inmenso. Todos pensaban que el día que Thomas muriera sería un acontecimiento más natural, pues pese a sus dificultades para movilizarse, estaba lleno de vigor y vitalidad y le había dado gran parte de su vida a las buenas causas y se entregaba de buena gana a ayudar a todas las personas que necesitaran que alguien le tendiera la mano. Es posible que en otras circunstancias Thomas hubiera ayudado al hombre que lo asesinó. La comunidad entera lo llevará en su memoria durante largos años y de ahora en más cada que transiten por las calles de Greenford sentirán ineludiblemente que la alegría de la región se ha ido y que sus sonrisas ahora tendrán un gesto melancólico al recordar al anciano Thomas. Para Caroline Morgan, aquel día sería como cualquier otro en su vida. Se encontraba a gusto en su casa y nada la preocupaba más que los quehaceres del hogar que durante varios años llevaba haciendo. Se había jubilado desde hacía un buen tiempo. Después de una vida entera trabajando, ahora podía disfrutar de su tiempo y aunque naturalmente los años no llegaban solos y a veces la aquejaban dolores articulares o en los huesos, su vida era bastante buena. Era una vejez tranquila y hasta envidiable. Todavía tenía ganas de salir de vez en cuando a compartir con sus amigas, a intercambiar charlas y tomar el té. A pesar de todo, era una mujer con bastante vitalidad para su edad. Aquel día de septiembre del año 2019, Caroline estaba tan tranquila en su casa como de costumbre y el ruido que interrumpió esa tranquilidad que imperaba en su hogar y en su propio ánimo fue el del teléfono. La mujer alcanzó relativamente rápido el teléfono y al mirar de quién era la llamada sonrió. Era una de sus mejores y más longevas amigas. Se conocían desde hacía muchos años y su contacto le seguía pareciendo grato. Antes de contestar pensó para sí misma que posiblemente su vieja amiga la invitaría a tomar el té o a charlar de lo que pasaba en su vida. Lo cierto es que desde hacía unas semanas para atrás había visto que el ánimo de su gran amiga había empezado a deteriorarse. Se mostraba más preocupada que de costumbre, como aquejada por pensamientos que no la dejaban librarse. Y en una de sus últimas conversaciones, Caroline había logrado entender a qué se debía su estado de ánimo. Al parecer, el esposo de su amiga últimamente no estaba teniendo para con ella un comportamiento del todo adecuado. Aunque su amiga no le había contado como tal qué era lo que sucedía, ella acaso ya lo intuía. Creía que el esposo de su querida amiga la maltrataba y si no, cuanto menos la trataba mal. Después de estos pensamientos que vinieron como en cascada a la cabeza de Caroline, contestó alegremente a la llamada de su amiga, pero la sorprendió inmediatamente el tono de urgencia con que ésta le hablaba. En un principio Caroline no entendía muy bien lo que su amiga quería decirle, pero trató de aguzar el oído y romper esa incertidumbre y el miedo que le había producido la voz de su amiga y finalmente logró entender lo que ésta le decía. Abro comillas: Caroline, ayúdame por favor, emergencia, emergencia, ven aquí. Geoff me ha arrojado aceite hirviendo. El semblante de Caroline cambió inmediatamente y su preocupación se convirtió de súbito en una inesperada vitalidad movida por el miedo de lo que había escuchado. Inmediatamente, la mujer tomó lo primero que encontró a la mano y se dirigió a la tienda de papas fritas de la que su amiga era dueña.
Caroline tomó el auto, pero antes de dirigirse directamente a la tienda de su amiga, pasó por la casa de uno de sus vecinos y le pidió que por favor solicitara una ambulancia para la tienda de su amiga. Después de unos cuantos minutos de frenética conducción, finalmente Caroline arribó a la tienda de papas fritas, a la que ingresó corriendo y tratando de ubicar rápidamente a su amiga de toda la vida. Sin embargo, a quien se encontró primero fue el esposo de su amiga, Jeffrey Brand, quien le informó que todo había sido un accidente y que su esposa misma se había echado el aceite de cocina ella misma cuando había estado a punto de caer al piso. A Caroline en ese momento no le importaban en lo absoluto las explicaciones de Jeffrey. Lo único que quería saber era dónde estaba su amiga. Jeffrey le informó que había salido en busca de ayuda cuando se había quemado. El hombre no se mostraba preocupado en lo absoluto y le restaba importancia a lo que había pasado. Y el colmo de la despreocupación, además, le pidió a Caroline que le ayudara a fritar algunos pescados. Caroline naturalmente no le hizo caso y salió inmediatamente a buscar a su amiga. Y después de preguntar a unas cuantas personas, le informaron que su entrañable amiga se encontraba en la casa de uno de los vecinos, así que allí se dirigió directamente la mujer. Una vez allí, Caroline se encontró con una terrible escena. Cuando había visto a Jeffrey, había llegado a pensar que tal vez las quemaduras de su amiga no habrían sido tan terribles, ya que este se mostraba totalmente despreocupado. Pero lo que estaba viendo Caroline era una auténtica catástrofe. A Mavis Brand, su amiga, se le desprendían los pedazos de piel y se le veía la carne. Su rostro estaba totalmente desfigurado y la mujer no paraba de gritar en ningún momento. Por fortuna para ella, la ambulancia acudió rápidamente y se la llevaron al hospital, en donde fue internada inmediatamente en una unidad de cuidados intensivos, en donde empezaron a tratarle todas las heridas que tenía en todo el cuerpo. Fueron 6 días enteros en los que Caroline no podía pegar el ojo ante la preocupación que sentía. Mavis Brand había sido internada en cuidados intensivos y no daba señales de mejora. Había estado inconsciente durante varios días. La señal era totalmente desesperanzadora. Mientras tanto, los médicos hacían todo lo posible para tratar de mantener con vida a la mujer de 69 años. Pero las cosas se complicaban cada vez más y más. Sabían que si la mujer salía con vida, su rostro quedaría prácticamente irreconocible. Además, gran parte de las áreas afectadas quedarían totalmente destruidas. Al 6º día, y pese a los esfuerzos del cuerpo médico y de estoica actitud de la mujer por soportar todos los medicamentos, cirugías y tratamientos que le hacían, finalmente Mavis Brand murió. Durante aquel periodo en el que Mavis había estado internada en el hospital, su amiga Caroline había aprovechado bien el tiempo, pues se dirigió directamente al departamento de la policía y puso una denuncia por lo que en principio habían sido lesiones personales y luego se convirtió en homicidio en contra de Jeffrey Brand. Por este motivo, el hombre de 71 años fue puesto bajo prisión preventiva. Sin embargo, salió libre después de unos cuantos días, pues argumentó siempre que todo había sido un accidente y que su mujer era quien se había derramado por sí misma el aceite cuando había estado a punto de caer. Aunque las autoridades consideraban que esta historia no era cierta, no tenían demasiadas pruebas para mantener al hombre tras las rejas. Por sorprendente que pueda parecer, Mavis y Jeffrey Brand llevaban 30 años casados y juntos poseían bastantes tiendas y comercios que les dejaban buenas rentas mensualmente. La policía empezó a investigar acerca de la relación de los Brand, ya que recibieron una reveladora declaración de Caroline Morgan, que informó que semanas antes del supuesto accidente había visto que Mavis tenía un hematoma en el ojo. Además, también contó a las autoridades que la mujer había expresado su preocupación por la relación que tenía con su marido y su inusual comportamiento. Gracias a esta información, la policía supo por dónde seguir el curso de la investigación. Al parecer, y a pesar de los muchos años de matrimonio de los Brand, la pareja tenía un carácter fuerte y chocaban constantemente, dando lugar a fuertes discusiones en las que usualmente había insultos y se creía que hasta golpes
golpes. Los motivos de las discusiones en la mayoría de ocasiones se originaban por el manejo de los múltiples comercios que la pareja poseía y en sus desacuerdos a la hora de cómo debían manejarlos. La policía por su parte siguió explorando la posibilidad de que realmente todo hubiese sido un accidente y exploró diferentes opciones, pero a la final todas ellas fueron descartadas, ya que la mujer no presentaba heridas ni quemaduras en las manos ni en la parte baja de los brazos y según contaron los testigos, la mujer tampoco tenía puestos guantes cuando llegó pidiendo auxilio. Por otra parte, la naturaleza de las heridas tampoco daba para que se tratara de un accidente. El equipo de investigaciones trató de recrear el supuesto accidente y concluyeron que para que la mujer se hubiese causado esas heridas de la manera en la que finalmente fueron causadas, se había tenido que tirar directamente la olla de aceite encima de ella. Por este mismo motivo y la falta de evidencias que probaran su inocencia, Jeffrey Brand fue llevado a juicio y acusado del asesinato de su esposa. A pesar de que han pasado ya varios años desde el incidente, el hombre no ha recibido todavía ninguna sentencia, pese a la presión que hacen todos los allegados a Mavis. Esperemos que finalmente se haga justicia y se logren esclarecer los acontecimientos. De todas formas, resulta increíble cómo pese a las diferencias que pueda tener una pareja, una de las personas opte por cometer un acto tan abominable y después mostrar tal nivel de despreocupación como si la persona con la que compartió durante tantos años en su vida fuera poco más que un conocido que no importa nada. Todos los medios de comunicación locales emitieron en vivo y en directo lo que sería el descubrimiento del presunto cuerpo de la señorita Julia Rawson, atrapado en una canaleta de un riachuelo cerca a Dudley. La señorita Julia Rawson completaba un mes de desaparecida. Se desplegaron operativos completos en toda la zona para alcanzar el cuerpo atascado entre la policía, los bomberos y otros organismos de emergencias. Luego de horas de sofisticados trabajos, se logró concluir que todo fue una falsa alarma, pues no fue descubierto ningún cuerpo real, solo basura atascada en la canaleta y algunos animales muertos, lo que mantuvo el caso de la señora Rawson todavía activo, después de más de un mes de búsqueda. Los medios de comunicación reportaron en vivo otro fracaso para los organismos de búsqueda, que nuevamente se ven avergonzados ante las cámaras por la falta de pistas y el acoso de los medios de comunicación. Los operativos no tenían resultados. Sin embargo, alguien llamó a emergencias luego de ver el rostro del posible sospechoso en televisión. La policía desplegó todas sus fuerzas al lugar del avistamiento para dar con la captura del sospechoso y su pareja, que aparentemente salían de una tienda en Dudley. El sospechoso le llamó la atención a la policía porque responde con las mismas características del sujeto captado en cámaras como principal sospechoso en el Reino Unido. Aunque la pareja negó tener relaciones con el crimen y peor aún, conocer a la víctima, son detenidos bajo presunción de secuestro. «47 días de búsqueda dieron provecho cuando algunos drones lograron captar unas extrañas bolsas en el bosque. Junto a cuadrillas de perros entrenados y agentes especiales que localizaron 4 bolsas de basura selladas herméticamente, separadas a 20 metros la una de la otra, con los restos mutilados de la señora Rawson en alto estado de descomposición, lo que hizo imposible identificar la razón de muerte en la autopsia. La pareja de asesinos también fue vista entre las cámaras de seguridad del parque, paseando un día juntos, llevando bolsas de basura y haciendo paradas inexplicables en lugares aleatorios, lo que incidió en otra prueba contundente para la incriminación de los asesinos.
Sin embargo, se hizo un modelo en 3 dimensiones con el torso en descomposición para investigar más a fondo, evidenciando marcas certeras en su cuerpo, lo que incide en que fue asesinada y cortada en pedazos por 2 personas en vez de una. Esto se logra deducir a través de los cortes propiciados, pues algunas incisiones al despedazar a la víctima son precisas, casi clínicas, como de un conocedor con experiencia, como lo era Nathan Maynard, habilidad que adquirió cuando practicaba con animales muertos. Otros, por el contrario, eran toscos y bruscos, notando la inexperiencia e imprecisión, acompañados de desgarres mucho más violentos. El informe policial narró cómo Julia y su novia Elaine, luego de compartir una tarde juntas en Wolverhampton, tomaron unos tragos y se despidieron, por lo que Julia aún no estaba lista para ir a descansar en casa. Ella quiso seguir con su festividad, por eso decidió ir a un lugar que frecuentaba, el bar La Botella y el Corcho. Allí entró con ganas de socializar, conociendo al estudiante de ciencias forenses Nathan Maynard Ellis, el presunto asesino, con quien conversó toda la noche y lo acompañó hasta su casa. Siendo las 11 p.m., su pareja, preocupada y sin poder dormir, trata de contactarla con sus amigos y familiares, pues Julia Rawson no respondió sus llamadas al celular. El hombre, desesperado, no encontró respuesta de su paradero luego de 2 días de búsqueda incesante. El 14 de mayo, finalmente, denunció a la policía la desaparición de su pareja. Julia Rawson vivió en West Midlands, en el área de Dudley, en el Reino Unido. Se caracterizó por ser una mujer simpática y divertida, capaz de socializar con facilidad y hacer amigos. Le encantaba el arte y la cultura, era música de vocación, siendo consumidora constante de este tipo de entretenimiento, asistiendo constantemente a galerías, conciertos y museos. Vivió con su pareja Lane Higginson, con quien mantuvo una relación formal con aires liberales. Algunas veces Julia coqueteó con otros hombres para escapar de su rutina, generalmente cuando tenía unos tragos en la cabeza. Fue reportada como desaparecida el 14 de mayo del año 2019 a los 42 años. Meses después, se descubrió que había sido brutalmente asesinada, asaltada íntimamente y desmembrada en 11 partes, esparcidas en un canal de agua poco concurrido. Nathan Maynard Ellis y su pareja de 25 años, David Leslie, fueron detenidos para indagar sobre la desaparición de Julia Rawson en el centro de la ciudad de Dudley, debido a que el señor Maynard fue la última persona en verla con vida. Incluso la acompañó en el taxi donde, según las cámaras, se subió por última vez. Al localizar a la pareja, el señor David Leslie, el novio y compañero de domicilio de Maynard, se mostró bastante nervioso, aunque él no hubiera sido interrogado directamente en ese primer encuentro con las autoridades. Se encontraba mirando hacia los lados con ansiedad, su cabello en la cara y sudando a chorros, mientras su pareja respondía a las preguntas de los oficiales. Maynard se mostró mucho más sereno mientras hablaba, debido a su diagnóstico de Asperger, que lo hace parecer tranquilo en casi todo momento, lo que le dio un particular talante. Ambos fueron detenidos bajo sospecha de secuestro. Nathan Maynard afirmó que nunca conoció a Julia, negando las acusaciones de los oficiales. Sin embargo, era evidente que se trataba de él. Según los registros visuales grabados en cintas, otorgados por el circuito de cámaras del sector y del bar, La Botella y el Corcho, donde además quedó registrada una prueba irrefutable. Durante el coqueteo y la interacción de Julia y Maynard, este se arremangó su camisa para enseñar los tatuajes de sus brazos, los cuales logran verse con nitidez
en los registros fílmicos otorgados por el PUB. Maynard fue arrestado bajo sospecha de asesinato, su pareja detenido también por presunta complicidad al vivir con él. Una orden de cateo se preparó para la investigación en su domicilio, donde encontraron una perturbadora sorpresa en su decoración de interiores. Las investigaciones en su apartamento llevaron a presentar una evidencia nueva en la que Julia había sufrido daños allí alusivos a la tortura y al maltrato íntimo. Los oficiales e investigadores luego del arresto consiguieron una orden de allanamiento para examinar el domicilio de la pareja de sospechosos, solo para encontrarse cara a cara con un aterrador infierno, un templo dedicado al terror y la ultraviolencia, máscaras de asesinos seriales exhibidas como trofeos, afiches de bandas de rock pesado, recortes de periódicos con noticias importantes sobre asesinos en serie famosos y sus atroces crímenes, muñecos de películas de terror, cabezas y cuerpos mutilados de plástico se encontraban en todo el interior del apartamento. También sierras, cuchillos, martillos y material de construcción puesto a modo de arsenal de torturas, camuflando sus funciones técnicas con la decoración terrorífica de la casa. Un templo para los amantes de la ultraviolencia y el gore, además de una colección de cine y películas de terror extremo, documentales de caníbales reales, motines carcelarios, decapitaciones, desmembramientos y prácticas sexuales aberrantes como necrofilia y otras filias retorcidas. También se supo que Nathan tenía conductas violentas con los demás y que incluso esto lo condujo a tener sesiones con un terapeuta porque aseguró tener varios pensamientos oscuros que anhelaba ejecutar. Psicólogos concluyeron que la personalidad fría y dominante de los asesinos fueron cultivadas a través de toda la influencia audiovisual y la información grotesca que había coleccionado durante años, además de su diagnóstico de Asperger que naturalizaba su extrema austeridad. Por otro lado, su pareja era un cómplice sumiso que también disfrutaba del entretenimiento perverso. El cuerpo fue localizado sin un riñón, lo que despertó nuevas presunciones de canibalismo hacia la pareja LGBTI, lo cual no se pudo comprobar, aunque tampoco se explicó la desaparición del órgano vital. Durante el juicio y la condena, la pareja nunca mostró señales de remordimiento. Se encontró la ropa de Julia calcinada dentro de una caneca de metal, donde aún había rastros de sangre seca, que inculpó más a la condenada pareja de psicópatas reprimidos, que luego de una oportunidad con una mujer indefensa, desenmascararon sus oscuras intenciones de asesinos en potencia contra la inocente Julia Rawson. Tras 4 semanas de juicio, el lunes 9 de noviembre del 2020, Nathan Maynard Ellis fue declarado culpable de asesinato en primer grado y del abuso íntimo a Julia Rawson. Su rostro se empezó a difundir en redes sociales, periódicos y noticieros de televisión, por lo que más personas lo identificaron como su agresor en antiguas oportunidades, siendo denunciado por más mujeres, sacando a la luz sus amenazas de muerte y sus abusos íntimos no conocidos aún. Le fue decretada una cadena perpetua de 30 años de cárcel. Su pareja David Leslie fue condenado por asesinato y complicidad a 19 años de cárcel. El detective Jim Colclough, al tanto del caso en cuestión, manifestó lo siguiente sobre la aterradora tragedia: todos los asesinatos son trágicos, pero la muerte de Julia y la forma en que la trataron después fue despreciable. Lamentablemente, el día del funeral de Julia Rawson, pocas personas pudieron asistir a la ceremonia debido a las estrictas medidas de salubridad propias a los momentos de pandemia. Un caso que nos dejará la inquietud sobre el entretenimiento violento.